Bueno, vamos a hacer una síntesis de cómo estuvimos trabajando hasta ahora en este seminario de problemática educativa. Nosotros comenzamos trabajando con una definición de educación y de pedagogía. Dijimos que la pedagogía es la ciencia o la disciplina que tiene como objeto de estudio a la educación, y definimos a la educación como este fenómeno puramente humano, como aquello que nos ocurre desde que nacemos hasta que morimos. Todo el tiempo estamos aprendiendo, aprendemos lo que es el nacimiento en el momento de hacerlo, y aprendemos lo que es la muerte en el momento también de nuestra propia muerte. Sin embargo, muchas veces relacionamos o comparamos y creemos que educación es lo mismo que escolarización. Escolarización tiene que ver con nuestro paso por el sistema educativo, y una persona puede ser educada pero no haber pasado nunca por el sistema educativo, porque es parte de nuestra vida en sociedad. Por eso hablamos de una socialización primaria, que tiene que ver con nuestra inserción en nuestra familia, que es quien nos inserta en la sociedad, nos enseña a comer, nos enseña a hablar, nos enseña a comportarnos, a tener ciertas conductas, y una socialización secundaria que tiene que ver con la escuela, que lo hacemos a partir de los 3, 4 o 5 años. Bueno, luego hablamos también, hicimos un foro acerca de los momentos, los distintos tipos de educación que recibimos a lo largo de nuestra vida. Nosotros hicimos la diferenciación entre educación formal, no formal e informal. Dijimos que la educación formal es aquella que se da en el sistema educativo, que está sistematizada, que está organizada en tiempos y espacios en el marco de un sistema, y que da titulación a partir de una ley que otorga, la titulación la otorga el Estado a partir de una determinada ley que lo garantiza. A diferencia de la educación no formal. La educación no formal tiene que ver con un objetivo determinado, como por ejemplo, cuando nosotros vamos a aprender inglés, o vamos a hacer un curso determinado de algo que nos interesa, particularmente queremos aprender tal o cual cosa, pintura sobre tela, o algún oficio. Entonces, la educación no formal tiene que ver con objetivos, puede ser graduada, como lo es la escuela, pero, y a su vez necesitar la titulación de primer año para poder seguir el segundo año, o una certificación, pero no siempre es así. Muchas veces esta educación no formal es muy corta, de pocos meses, donde otorga una cierta certificación que obviamente no está avalada por el Estado. Y por último, lo que llamamos educación informal, que tiene que ver con esta educación que recibimos continuamente en nuestra vida cotidiana, cuando prendemos la televisión, cuando vamos por la calle, cuando a través de WhatsApp nos indican que hay un video en YouTube que puede ser interesante para nuestra profesión o para nuestra vida. Siempre estamos aprendiendo, y ese otro que nos enseña no tenía como objetivo la enseñanza, a diferencia de la educación formal y no formal. Es decir, que Discovery, cuando elabora un programa, cuando lo produce, no dice voy a llegar a 100.000 personas o a 200.000, lo produce y no sabe quién es el público. Después nosotros estuvimos trabajando con los modelos pedagógicos que hubieron en el siglo XX. Esto lo hacemos para tomar conciencia acerca de qué estilos y qué paradigmas educativos hubo a lo largo del siglo XX, desde la constitución del sistema educativo, para poder también tomar conciencia de nuestro trabajo actual. Entonces hablamos de un modelo tradicional, vimos un fragmento de la película Los Coristas, que es una institución de encierro de Francia, pero allí se muestra a un docente y a un estudiante con un determinado rol. Y es aquí que yo les pedí que relacionaran ustedes con el texto de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido. Allí Paulo Freire hace referencia a la relación entre educando y educador. Entonces dice que el educador es quien habla, es quien narra, es quien diserta, es quien tiene ese conocimiento, y el alumno apenas si puede replicar memorísticamente ese conocimiento. La mirada del rol docente es protagónico, el alumno replica aquello que el docente le enseña, y es lo que Paulo Freire llama educación bancaria. Él dice que esta educación tradicional es bancaria porque vemos al niño, al adulto o a ese otro sujeto que aprende como un banco donde depositamos o transferimos dinero, en este caso transferimos conocimientos. Y me parece que es interesante que ustedes lean el capítulo 2 del libro de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, para sintetizar lo que es la pedagogía tradicional. Después, por otro lado, vimos la escuela nueva, este modelo cuyos representantes son María Montessori, De Crowley, Freinet,
en Rosario, en Argentina, las hermanas Cosettini, donde también hay una mirada nueva acerca de la educación, donde el protagonismo pasa a ser el sujeto que aprende, donde empiezan a responder a partir de los intereses y de la experiencia que se hace con estos niños. Entonces mostrábamos ejemplos como películas, fue la señorita Olga, hay una película muy interesante, La lengua de las mariposas, que también sintetiza lo que es este tipo de educación, y allí ustedes pueden ver que el docente es el guía que acompaña el aprendizaje de los estudiantes. En este caso se acompañaba a los estudiantes a un paseo, a una experiencia, y en esa experiencia aprendían matemática porque medían el perímetro de la plaza, la superficie de una fuente, veían qué plantas encontraban allí, quién era el personaje de la plaza. Entonces en una sola salida los aprendizajes eran absolutamente integrados. Por otro lado, después vimos, y allí leímos un texto de María Montessori. Por el otro lado, también nosotros vimos el texto o la pedagogía crítica o el paradigma crítico, y vimos algunos autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren. Paulo Freire es uno de los representantes latinoamericanos más importantes de este movimiento, de este paradigma que es superadora a lo que es la escuela nueva, porque empieza a mirar el contexto de este sujeto que aprende, y es aquí donde yo quiero que empecemos a ponerle énfasis a nuestro trabajo, porque es el paradigma que sostiene que el docente es un intelectual transformativo, es un profesional reflexivo, es decir, que nosotros como docentes posicionados en el paradigma crítico, decimos que somos reflexivos de nuestra propia práctica, y al ser reflexivos la podemos cambiar. Y en esta acción que hacemos en nuestra propia práctica, y en esta reflexión que podemos ir haciendo después de la práctica, podemos elaborar también nuestra propia teoría. Por eso hablamos de esta interrelación entre acción y reflexión que se da en una nueva práctica. Después vimos también leímos el texto de Paulo Freire, El grito manso, donde plantea la educación como un acto meramente político, y que son muy poquitas hojas, se los recomiendo, y también les recomendé la lectura del libro de Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, la página 14, la página 98 a la página 100, o la página 103 en adelante, donde hace una definición y un posicionamiento acerca del contexto, de lo que entiende por alfabetización, que cuando aún en la universidad nosotros alfabetizamos, enseñamos a leer y escribir en la universidad, porque cuando enseñamos determinados tipos de textos, determinados tipos de esquemas, dibujos, gráficos, estamos referenciando a un tipo de aprendizaje que tiene que ver con una complejización a través del tiempo. Y también hablamos bueno, de esto de ser docente hoy, ser reflexivo, este docente que puede pensar su propia práctica, pero también puede ver a las instituciones en las que trabaja como no asépticas, instituciones que están comprometidas con lo social, con lo político, con lo económico, que a su vez están influenciadas por prácticas sociales y prácticas discursivas. Entonces no es lo mismo trabajar en una institución que en otra, y nuestro posicionamiento no va a ser el mismo, y este es el posicionamiento crítico. A partir de la mirada que nosotros tenemos del contexto en el que vamos a trabajar, a partir de allí planificamos, programamos, y obviamente damos clases absolutamente diferentes en uno y en otro. Y después, bueno, obviamente las problemáticas actuales que tienen que ver con las tecnologías, que tienen que ver con la enseñanza en la universidad. Yo le dejé allí algunos textos como para empezar a mirar Guzmán acerca de qué mirada hay que tener por sobre la universidad, que no solamente el buen profesor universitario es aquel que conoce su propia disciplina, que obviamente es muy importante conocer la historia de su disciplina, cómo se fue configurando y qué características tiene hoy la propia disciplina, todo su estudio epistemológico, sino también que un buen profesor universitario es aquel que tiene un buen tacto pedagógico, es aquel que puede comunicarse con el otro, que puede tener una buena relación y un buen vínculo. El profesor universitario es aquel que tiene, el buen profesor universitario, el que tiene una buena formación pedagógico-didáctica, que tiene que ver saber qué es la didáctica, cómo elaborar buenas clases, cómo planificar buenas clases, qué mirada tengo que tener en lo social, en lo organizacional de la institución en la que trabajo, etc. Y por el otro lado también esto de
tener en cuenta estas problemáticas actuales, de qué manera yo las puedo retomar en mi aula, en mayor o menor medida. Tenemos problemas ambientales, tenemos problemas de la educación sexual, violencia de género, noviazgos violentos, cuestiones que tienen que ver con la complejidad del mundo, con las tecnologías con las que estamos usando, y que nos invadieron de un día para el otro, como por ejemplo a partir de la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con todas estas problemáticas? Yo les sinteticé en una obra, en una frase de Edgar Morin que dice, vivimos en un archipiélago de certezas en el medio de un mar de incertidumbres. Bueno, eso es un profesor crítico, un profesor que puede posicionarse, que puede tener algunas certezas. Hoy, quizás esas certezas sean incertidumbre del mañana, y a partir de esas certezas saber que hay una gran complejidad, y a partir de ahí nosotros vamos a actuar sabiendo que estamos inmersos en esa complejidad. Y a partir de allí les pedí que leyéramos el libro de Edgar Morin, Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro, que si bien ya tiene algunos años, es interesante algunas problemáticas que él plantea, y a partir de ahí, por supuesto, nosotros poder plantear otras, poder cuestionarnos otras, pero bueno, simplemente los textos que nosotros trabajamos en el aula son disparadores para poder pensar la educación hoy. Todo lo que ustedes puedan pensar desde su propia disciplina, desde su propia profesión, bienvenido sea, y es lo más valioso.